Emily Carter notó el mensaje en el momento en que su teléfono se iluminó sobre la encimera de la cocina. La lluvia golpeaba suavemente contra la ventana de su pequeña casa en Portland. Y la velada parecía ordinaria hasta que esa única vibración rompió el silencio. Acababa de terminar de lavar los platos después de la cena. Su rutina, sin cambios durante años, tranquila y predecible. El mensaje era de su hijo, Liam. Eso solo la hizo detenerse. Liam rara vez enviaba mensajes tarde, a menos que algo fuera importante. Se secó las manos rápidamente y lo abrió, esperando una pregunta sencilla o un recordatorio sobre una visita próxima. En su lugar leyó unas palabras que le oprimieron el pecho. «Mamá, quiero decirte algo esta noche. Por favor, no te sorprendas». Emily se quedó mirando la pantalla más tiempo del necesario. La frase se sentía pesada, llena de un significado que aún no podía comprender. Respondió de inmediato preguntando si todo estaba bien, pero nunca llegó la respuesta. Los 3 puntos parpadeantes aparecieron por un segundo y desaparecieron de nuevo, dejándola sola con preguntas. Caminó lentamente por la cocina, tratando de calmarse. Liam siempre había sido considerado, cuidadoso con sus palabras. Desde que su padre falleció años atrás, el vínculo entre madre e hijo se había fortalecido. Dependían el uno del otro a través del dolor, del cambio, de las largas y silenciosas noches que siguieron a la pérdida. Emily se había centrado por completo en criarlo, trabajando horas extra en la librería y manteniendo la vida estable. Nunca se quejó, nunca se permitió pensar en la soledad. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Revisó su teléfono de nuevo. Aún nada. Afuera, un trueno retumbó suavemente. No asustaba, pero era lo suficientemente profundo como para hacer que la casa se sintiera más pequeña. Emily se sirvió té y se sentó junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia competían entre sí por bajar por el cristal. Su mente divagó entre posibilidades. Tal vez Liam había recibido una oferta de trabajo lejos. Tal vez planeaba mudarse a otra ciudad. El pensamiento le dolió más de lo que esperaba. Siempre había sabido que ese día llegaría, pero no estaba preparada para el silencio que seguiría. Mientras esperaba, sus pensamientos se dirigieron hacia alguien en quien había intentado no pensar demasiado a menudo, Daniel Harper. Había empezado a ir a la librería 6 meses atrás. Al principio, era solo otro cliente buscando poesía, pero se quedaba más tiempo que la mayoría. Hacía preguntas sobre libros, sobre escritores, sobre por qué ciertas historias importaban. Emily notó lo respetuosamente que escuchaba, cómo nunca apresuraba las conversaciones. Poco a poco, sus charlas se convirtieron en parte de su día. Se descubrió esperando sus visitas sin admitirlo en voz alta. Una tarde, él había sugerido tomar un café después de su turno. Ella sonrió cortésmente, pero declinó, diciéndose a sí misma que estaba demasiado ocupada, demasiado mayor para nuevos comienzos. Aún así, recordaba la decepción oculta detrás de su amable sonrisa. Su teléfono sonó de repente, devolviéndola al presente. El nombre de Liam parpadeó en la pantalla. Respondió al instante. Su voz sonaba nerviosa pero emocionada. Preguntó si podía venir de inmediato. Emily aceptó sin dudar. La preocupación se mezcló con la curiosidad mientras arreglaba rápidamente la sala, enderezaba los cojines y encendía una lámpara para hacer el espacio más acogedor. No sabía por qué se sentía ansiosa, solo que algo importante estaba a punto de suceder. 20 minutos después, aparecieron luces delanteras a través de la lluvia. Liam llamó una vez antes de abrir la puerta, sacudiendo el agua de su chaqueta. Se veía diferente de alguna manera. Más alegre,
como si llevara una buena noticia que le costaba contener. Emily buscó en su rostro señales de problemas, pero no encontró ninguna. En su lugar, vio anticipación. La abrazó con fuerza, más tiempo de lo habitual, y ella sintió que una ola de alivio la invadía. «No estás en problemas, ¿verdad?», preguntó, medio en broma. Él rió suavemente y le aseguró que todo estaba bien. Se sentaron, pero Liam no podía quedarse quieto. Paseaba por la habitación, pasándose una mano por el cabello, preparándose claramente para hablar. Emily observó en silencio, sintiendo que necesitaba tiempo. Finalmente se detuvo y la miró directamente. «Mamá», comenzó con suavidad, «lo has hecho todo por mí. Después de que papá muriera, nunca volviste a pensar en ti misma». Emily intentó interrumpir, diciendo que era feliz, pero Liam negó con la cabeza amablemente. Explicó que notaba cómo siempre anteponía a los demás, como su vida se había convertido en rutina en lugar de alegría. Sus palabras la sorprendieron porque nunca había compartido esos sentimientos abiertamente. Escucharlos en voz alta le hizo darse cuenta de lo visible que podría haber sido su soledad. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Emily frunció el ceño, confundida. No esperaba a nadie. Liam sonrió de una manera que la hizo sentir aún más curiosa. Caminó hacia la puerta y la abrió con confianza, como si hubiera estado esperando ese momento exacto. Allí estaba Daniel Harper sosteniendo un pequeño ramo de lirios blancos, con gotas de lluvia aún pegadas a su abrigo. Emily se quedó completamente paralizada. Por un segundo, pensó que lo estaba imaginando. Daniel se veía igualmente nervioso pero cálido, ofreciendo un saludo gentil. Sus ojos se movían rápidamente entre Daniel y Liam, tratando de entender qué los conectaba. «¿Se conocen?», preguntó, con incredulidad en su voz. Liam asintió, explicando que se habían conocido meses atrás en un evento de voluntariado. Durante una conversación, Daniel mencionó que visitaba una librería a menudo, y cuando Liam se dio cuenta de que era el mismo lugar donde trabajaba su madre, la curiosidad se convirtió en amistad. Liam admitió que había descubierto cuánto admiraba a Daniel su amabilidad e inteligencia. En lugar de sentirse avergonzada, Emily se sintió atónita por la coincidencia. Daniel entró con cuidado, hablando con respeto. Explicó que quería invitarla a salir adecuadamente, pero no quería crear incomodidad con su familia. Liam había fomentado la honestidad, creyendo que ella merecía la felicidad después de años de sacrificio. Emily escuchó en silencio, con las emociones creciendo más rápido de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo creyendo que el romance pertenecía a su pasado, que nunca imaginó estar en un momento como este de nuevo. La habitación se sentía cálida, a pesar de la lluvia exterior. Liam observaba con orgullo mientras su madre procesaba todo. Emily se dio cuenta de que su hijo no le traía malas noticias en absoluto. Le estaba dando permiso para vivir de nuevo. El pensamiento la llenó tanto de gratitud como de miedo. Empezar de nuevo significaba abrir su corazón, arriesgarse a la decepción y salir de su zona de confort. Daniel le entregó los lirios. Ella los aceptó lentamente, conmovida por la simplicidad del gesto. Sin grandes discursos, sin presión, solo sinceridad. Notó lo cuidadosamente que elegía sus palabras, asegurándose de que ella se sintiera segura en lugar de abrumada. Esa amabilidad importaba más que cualquier otra cosa. Liam sonrió, claramente aliviado de que la sorpresa no hubiera salido mal. Bromeó ligeramente para aliviar la tensión, y la risa llenó la habitación, suave y natural. Emily se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que la risa llegaba tan fácilmente a su hogar. 4 años de silencio habían sido normales.
Esta noche se sentía viva. Justo cuando Emily comenzaba a relajarse, Daniel mencionó que había otra sorpresa planeada para la velada. La declaración captó su atención de inmediato. Miró a Liam, que simplemente sonrió, negándose a explicar. La curiosidad reemplazó a la incertidumbre. Se preguntó qué más podrían haber preparado. Emily sintió que su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por una anticipación que no había experimentado en años. Comprendió que esa noche marcaba un punto de inflexión. Los cuidadosos muros que había construido alrededor de sus emociones comenzaban a resquebrajarse, permitiendo que la luz entrara de nuevo. Mientras el trueno se desvanecía y la lluvia se suavizaba afuera, Emily se dio cuenta de algo importante. La vida había seguido adelante silenciosamente mientras ella permanecía quieta, protegiendo recuerdos en lugar de crear nuevos. Ahora, entre la sonrisa esperanzada de su hijo y la presencia gentil de Daniel, sintió la posibilidad del cambio. Respiró hondo, sosteniendo los lirios cerca, lista para escuchar lo que viniera después. Sin saber que esta velada inesperada abriría un capítulo que nunca creyó tener el valor para comenzar. La lluvia se ralentizó afuera de la casa de Emily Carter, dejando la noche tranquila y serena. Como si el mundo mismo quisiera escuchar lo que sucedería a continuación, Emily se sentó en el sofá sosteniendo el ramo de lirios blancos. Aún tratando de entender cómo una velada ordinaria se había convertido en algo inesperado y profundamente emotivo. Frente a ella, estaba Daniel Harper, evidentemente nervioso. Mientras Liam se apoyaba contra la encimera de la cocina, con una sonrisa satisfecha, observando cómo su plan se desarrollaba exactamente como había esperado. La habitación se sentía más cálida de lo habitual, llena de una energía suave que Emily no había sentido en años. Miró de su hijo a Daniel, negando con la cabeza ligeramente, aún asombrada. ¿Ustedes dos planearon esto juntos?, preguntó. Liam rió suavemente y admitió que habían hablado de ello durante semanas. Daniel añadió que quería que todo se sintiera respetuoso y honesto, porque Emily merecía claridad, no confusión. Sus palabras eran sencillas, pero llevaban una sinceridad que hizo que el corazón de Emily se ablandara. Durante mucho tiempo después del fallecimiento de su esposo, Emily se había convencido de que su historia estaba completa. Se centró en el trabajo, las responsabilidades y en ser fuerte para Liam. El amor se sentía como algo perteneciente a otra vida. Pero ahora, sentada en su sala de estar con dos personas que claramente se preocupaban por su felicidad, sintió que algo se movía dentro de ella. Se dio cuenta de que había estado sobreviviendo, no viviendo realmente. Liam notó su silencio y se acercó, arrodillándose junto a su silla. Explicó que verla dedicar cada año a los demás lo llenaba de orgullo, pero también de preocupación. Quería que volviera a reír, que tuviera planes, que sintiera emoción en lugar de rutina. Emily escuchó atentamente, conmovida por lo profundamente que su hijo la entendía sin necesidad de explicaciones. Daniel habló con suavidad, eligiendo sus palabras con cuidado. Le dijo a Emily que desde la primera conversación en la librería, admiraba su tranquila fortaleza. Tenía una manera de hacer que la gente se sintiera escuchada, algo raro en un mundo ajetreado. Admitió que esperaba con ansias visitar la librería, no solo por los libros, sino por las conversaciones que compartían. Emily sintió que sus mejillas se calentaban, sorprendida por lo abiertamente que hablaba. No había presión en su tono, solo honestidad. Se dio cuenta de que no intentaba cambiar su vida de repente. Simplemente ofrecía compañía. Liam aplaudió una vez, rompiendo el silencio emocional. «Bien», dijo en tono juguetón. «Esta es la parte donde sucede la segunda sorpresa». Emily levantó una ceja. La curiosidad regresó.
Daniel metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre blanco. Se lo entregó con cuidado. Ella lo abrió lentamente, sin saber qué esperar. Dentro había 2 boletos impresos en papel grueso. Leyó las palabras 2 veces antes de comprender. Un festival de narración de cuentos en Vancouver. Un evento que ella había mencionado casualmente, mientras hablaban de sueños de viaje en la librería. Recordaba haber dicho que siempre había querido ir, pero nunca había encontrado el momento adecuado. Ver esos boletos hizo que sus ojos se llenaran de emoción. Alguien había escuchado un pequeño deseo que apenas recordaba haber compartido. Daniel explicó que el festival celebraba a escritores, lectores y personas que amaban las historias sobre la vida y la esperanza. Pensó que sería algo significativo que podrían experimentar juntos. Emily rió suavemente entre lágrimas, asombrada por la consideración detrás del gesto. Durante años, ella había sido la que recordaba detalles sobre los demás. Ahora, alguien recordaba los suyos. La sensación era nueva y reconfortante a la vez. Liam observó en silencio, satisfecho. Se levantó y cogió sus llaves, anunciando que los dejaría solos para hablar. Emily protestó ligeramente, pero él la abrazó cálidamente y le susurró que la felicidad, a veces, necesitaba espacio para crecer. Antes de irse, agradeció a Daniel con un asentimiento que transmitía confianza y aprobación. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa se volvió tranquila de nuevo. Pero esta vez, el silencio se sentía vivo en lugar de vacío. Emily y Daniel se sentaron uno frente al otro, ambos ligeramente inseguros de cómo continuar ahora que la sorpresa había sido revelada. Daniel admitió que había estado nervioso todo el día, preocupado de que ella pudiera sentirse abrumada. Emily sonrió con suavidad y le dijo que la velada las había sorprendido de la mejor manera. Confesó que el miedo la había detenido para aceptar su invitación anterior para un café. Empezar de nuevo se sentía arriesgado después de la pérdida, y había construido una vida basada en la certeza. Daniel escuchó sin interrumpir, mostrando una paciencia que la tranquilizó. Le dijo que avanzar no significaba olvidar el pasado. Los recuerdos podían permanecer mientras nuevas experiencias se formaban junto a ellos. Su perspectiva alivió una preocupación que Emily había llevado en silencio. Se dio cuenta de que se había estado protegiendo del dolor, evitando la alegría, sin entender que ambas eran parte de vivir plenamente. La conversación fluyó de forma natural, pasando de reflexiones serias a historias más ligeras sobre recuerdos de la infancia, libros favoritos y pequeños sueños que alguna vez habían pospuesto. Afuera las nubes se despejaron lentamente, revelando estrellas entre sombras errantes. Emily notó lo diferente que se sentía la noche en comparación con antes. En lugar de ansiedad, sintió una tranquila curiosidad por lo que el mañana podría traer. Le preguntó a Daniel por qué eligió lirios. Él sonrió y dijo que simbolizaban renovación y fortaleza tranquila, cualidades que asociaba con ella. La respuesta tan pensada la hizo reír suavemente, negando con la cabeza ante lo mucho que prestaba atención al significado. El tiempo pasó rápidamente, y Emily se dio cuenta de que no había mirado el reloj ni una vez. Eso solo la sorprendió. Normalmente las veladas transcurrían lentamente, marcadas por tareas rutinarias y ruido de televisión. Esta noche se sintió atemporal. Cogió los boletos de nuevo, imaginando el viaje, las luces de la ciudad, la emoción desconocida de viajar con alguien nuevo. La idea se sentía a la vez audaz y reconfortante. Daniel le aseguró que no había ninguna expectativa adjunta a la invitación. Si quería ir como amigos, era suficiente. Si necesitaba más tiempo, lo entendía. Emily apreció la libertad en sus palabras. Se dio cuenta de que el verdadero cuidado permitía espacio en lugar de exigir respuestas.
Después de un momento de reflexión en silencio, le dijo que quería intentar salir del miedo y ver a dónde la llevaría la vida. Una cálida sonrisa se extendió por el rostro de Daniel. El alivio era visible en sus ojos. Hablaron sobre planes de viaje, lugares favoritos en Vancouver y la posibilidad de explorar librerías juntos. Cada conversación construía una conexión suave, no apresurada, no dramática, pero constante y real. Emily se sintió relajarse en el momento, permitiendo que la esperanza reemplazara a la vacilación. Más tarde, cuando Daniel se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Le agradeció por confiar en la velada y prometió que lo que sucediera después avanzaría a su ritmo. Emily lo acompañó a la puerta, sintiendo una felicidad tranquila que no había experimentado en años. Cuando él salió, el aire olía a fresco después de la lluvia, y las farolas se reflejaban en el pavimento mojado como pequeñas estrellas. Cerró la puerta lentamente y se apoyó contra ella, sosteniendo los lirios cerca. La casa se sentía diferente ahora, no solitaria, sino llena de posibilidades. Caminó hacia la ventana y vio cómo el coche de Daniel desaparecía calle abajo. Por primera vez desde que perdió a su esposo, se permitió imaginar un futuro que incluyera risas, compañía y nuevos recuerdos. Su teléfono vibró con un mensaje de Liam preguntando: ¿Cómo fue? Emily sonrió y respondió: Tenías razón. Gracias. Dejó el teléfono y miró a su alrededor en la sala de estar. Dándose cuenta de que nada físico había cambiado, y sin embargo, todo se sentía nuevo. El miedo a empezar de nuevo se había desvanecido, reemplazado por un valor tranquilo. Colocó los boletos cuidadosamente sobre la mesa y se preparó otra taza de té. Pero esta vez no estaba pensando en la rutina o la soledad. Estaba pensando en Vancouver, en conversaciones aún por tener y en la oportunidad de redescubrir partes de sí misma que creía perdidas para siempre. Emily entendió que el amor no llegaba de forma ruidosa o repentina. A veces volvía con suavidad a través de la amabilidad, la paciencia y pequeños actos de comprensión. Mientras la noche se profundizaba y las últimas gotas de lluvia desaparecían, Emily se sintió agradecida no solo por la presencia de Daniel, sino por la creencia de Liam de que ella merecía la felicidad más allá de la maternidad y la responsabilidad. Se dio cuenta de que su hijo le había dado más que una sorpresa. Le había dado permiso para vivir plenamente de nuevo. De pie junto a la ventana, susurró suavemente para sí misma que quizás la vida no se trataba de cerrar capítulos, sino de continuar la historia de formas inesperadas. Con una sonrisa pacífica, apagó las luces y subió las escaleras, llevando consigo la esperanza, lista para el nuevo comienzo que la esperaba justo delante.